Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, les saludamos con gusto en este espacio de reflexión desde la antropología filosófica. Precisamente en este pequeño video vamos a reflexionar en una concepción o una definición muy propia del ser humano. Y así decimos, por ejemplo, que el hombre es un homo sacer. Dos conceptos, por supuesto, de origen latino. El homo lo traducimos o lo interpretamos de forma directa. Homo significa hombre y Sacher tiene una doble significatividad, una doble denotación y connotación. Por Sacher vamos a entender como lo sagrado. Y entonces, ¿qué es el hombre? Es el homo sacer, es decir, el homo sagrado. Pero en los contrarios, de la misma forma, por Sacher vamos a entender como el hombre maldito, el execrable, el abominable, el detestable. De esa forma, entonces, que es el hombre, es el ser que se mueve entre lo sagrado y lo detestable, en lo maldito. Ajá. Y así entonces, si en algún momento alguien nos preguntase, oye, ¿qué es lo más sagrado, lo más bendito, lo más puro o lo más valioso que tienes? Y de forma inmediata viene a nuestra cabeza lo único valioso que tenemos o lo más valioso que tenemos, más allá de la materialidad de los bienes que son vanos y que son corroíbles, es decir, en un momento dado ya no están, pues es la situación de nuestra vida. Y así entonces es lo más valioso, lo más puro, lo más sagrado, pues es la vida. Pero ojo, también, ajá, lo más detestable, lo más maldito puede ser la vida. En otras palabras, por ejemplo, el hombre definido como desde la reflexión aristotélico-tomista, cuando decimos las características o los elementos que definen al ser, y así decimos, pues, los predicables, todo ser es uno, verdadero y bueno, en el sentido de que el ser en cuanto nace, pues es uno, es decir, tiene unidad, tiene integridad. Si no fuera uno, si fueran varios, pues entonces ya no sería un ser, sino sería una multiplicidad de seres. Y así entonces, por ejemplo, con relación a mi persona, yo soy una persona, es decir, tengo unidad. Hay unidad entre mi energía y mi corporeidad, por eso entonces está este cuerpo en este momento reflexionando en función de la antropología filosófica. ¿Por qué? Porque hay unidad entre la energía y la materia, hay unidad entre el cuerpo y el espíritu, por así decirlo. Si no hubiera unidad, pues entonces pues separaríamos a lo mejor la energía, el espíritu de la materia y pues para empezar entonces ya no estaría esta persona. En realidad ya nada más tendrían entonces ustedes el cuerpo, es decir, la materia, es decir, yo ya no estaría. ¿Por qué? Porque ya se desintegró, ya estaría nada más este cuerpo, que sería un cuerpo inerte, sería un muerto, mientras que la energía o el espíritu ya estará en otro contexto totalmente distinto. Entonces, todo ser, desde el momento en el que surge, es uno porque tiene unidad. Pero de la misma forma, de acuerdo a los predicables aristotélicos, todo ser es verdadero. Y verdadero porque no es mentira, porque no es falso desde el momento en el que un ser, cualquier ser, desde una roca, desde un átomo, desde un electrón, desde un protón, desde un árbol, un vegetal, un animal, cualquiera que sea, en el momento en el que nace, en el momento en el que se considera como ser, es verdadero, porque existe inclusive el mismo aire, aunque no lo podamos nosotros visualizar, finalmente sí lo podemos medir, sí lo podemos controlar o sí lo podemos identificar, no a lo mejor con nuestros propios ojos, pero sí lo podemos sentir. De esa forma, entonces es verdadero, porque existe. Pero además todo ser desde que nace, desde el momento en el que es generado, es bueno. Es decir, pues la materia no se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Lo que significa es que la materia es buena. Si en un momento dado, por ejemplo, algo lo consideramos como malo, no es la situación de la materia, sino la intencionalidad con la que se utiliza esa materia. Sin embargo, todo ser, por muy, muy execrable o muy detestable que pueda considerarse, por ejemplo, una persona, en un momento dado es bueno, solo que hablando directamente ya con el ser humano, pues se le da una connotación o una posibilidad que es propia del ser humano, es esta posibilidad de decir que no, ante el principio del universo, ante los ejes rectores, ante las leyes naturales, y es lo que se considera entonces como maldad. Y así entonces es execrable porque el único que puede, por ejemplo,
realizar ciertas acciones por lastimar y además disfrutar ese estar lastimando, pues es el ser humano. Entonces, pues es maldito, es detestable. De esa forma también, entonces, el único ser que es capaz de generar como las peores acciones, pues son acciones meramente humanas. Y así entonces es el mismo principio. El hombre puede generar lo más sacro, lo más sagrado, lo más puro, pero también puede generar las acciones detestables, las más detestables, ajá, que pueden ser como genocidios, que puede ser, etcétera, situaciones que dañen a la naturaleza, que dañen al ser humano, que dañen el contexto en el cual se encuentra inmerso. De esa forma, entonces, pues, todo está sujeto entonces a estas cuestiones de la voluntad o del razonamiento. Y así entonces, por ejemplo, ¿quién valora la vida? Pues está sujeto a la autoridad. Y así entonces, por ejemplo, en esta situación maldita o abominable o detestable, generalmente es la autoridad que se encarga de representar a la sociedad quien valora quién puede vivir y quién no puede vivir. De esa forma, entonces, pues, por ejemplo, en el caso de Hitler, él valoró quién sí podría vivir y reproducirse y quién no, quién tendría que desaparecer, como es el caso de la cultura judía, por así decirlo, en Ruanda, por ejemplo, o la cultura dominante decide que los Tutsi deberían desaparecer y entonces pues viene el genocidio y de esa forma entonces la valoración de la vida está sujeta pues a un razonamiento de la clase dominante y ahí entonces reside la situación de la acción maldita, execrable, abominable y detestable que puede generar el ser humano. Entonces es la autoridad quien determina quién debe ser sacrificado por el bien de la humanidad y sin ser delito. Fíjense nada más la situación. Ajá. Sin embargo, bueno, pues lo sagrado es considerado como el núcleo de la identidad, pero también lo maldito, lo execrable, lo abominable, lo detestable, pues es considerado como la autodestrucción del ser humano. Y hasta aquí entonces tenemos esa condición, tenemos esa posibilidad de vida, de ser los Homo sapiens considerados como los seres sagrados, como los seres superiores, como los seres racionales, como los seres pensantes, razonables, etcétera. Pero también tenemos la condición de ser los sujetos que destruyen la naturaleza, que destruyen la vegetación, que destruyen la fauna y que se autodestruyen de forma abominable y detestable. Así es que pues son dos situaciones que dependen del ser humano, de acuerdo a su valoración, por supuesto, dentro de un contexto, si queremos la conservación de la especie humana, si queremos la conservación del mundo, de esta casa en la cual nosotros vivimos, pues requerimos hacer un análisis en función de rescatar lo sagrado, lo sacro y disminuir la situación detestable para poder generar una estabilidad, para poder conservar la especie humana, para poder conservar la vida social y emocional de los sujetos y así entonces permanecer, porque por supuesto el mismo hombre puede autodestruirse. Hasta aquí entonces, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. Esto fue el considerar al hombre respecto a su posibilidad de ser Homo sapiens, es decir, hombre sagrado o bien hombre detestable. Hasta la próxima.